tiene el lobby gay. Se habla también de la influencia de la masonería encarnada en la presencia de esa logia masónica que ya no es la P2, propaganda 2, sino propaganda 4. Se habla de toda la conspiración que hay en torno al Banco Vaticano como una auténtica lavadora de dinero negro. Y parece ser que a la cabeza de todo esto se encuentra un personaje tan sumamente oscuro como es Tarcisio Bertone. La cuestión es que si atendemos a lo que nos decía Malaquías como Papa Benedicto XVI, lema de la gloria del olivo, hay una serie de interpretaciones pues que más o menos sí nos llevan a pensar que podría coincidir pues con la figura de Benedicto XVI. El siguiente sería Pedro el Romano. No hay un lema, hay un nombre. Y hay una cohabitación entre el Papa, entre el de la gloria del olivo y el siguiente, Pedro el Romano. ¿Cómo podemos decir que está pasando ahora mismo, ¿no? La cuestión es cuando ves que además Tarcisio Bertone es el cardenal camarlengo, es decir, es el que ahora mismo ostenta el poder durante la sede vacante. Y Tarcisio Bertone se llama Tarcisio Pietro Bertone, nacido en Romano Caravese. Pietro el Romano. Pues hombre, la verdad es que ¿hasta qué punto podemos hablar de casualidad? Que seguramente lo es. Pero joder, que en 900 años se produzca ahora, a mí me llama la atención. Si se cumple la profecía, pues la evidencia la tenemos ahí. Bueno, yo siento discrepar de mi querido admirado colega. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. ¿Verdad? Yo creo que vamos a tener papas para rato. Ha habido, como bien sabéis, muchos enemigos que ha tenido la Iglesia Católica, tanto dentro como fuera, y nunca han conseguido cargarse la institución más vieja del mundo, que es la Iglesia Católica. Por otra parte, todo lo que dice San Malaquías está muy bien. Tú ya sabes que San Malaquías se ha cuestionado mucho sus profecías. Yo, por ejemplo, particularmente considero que son profecías apócrifas, profecías falsas de San Malaquías, porque solo son conocidas a partir de 1595 y justo a partir de ese momento los lemas son muy abstractos. Antes, sin embargo, qué curioso, los lemas eran muy precisos desde Urbano II. Yo no sé si, en fin, Pietro Tarcisio Bertone tiene alguna posibilidad. Yo creo que no, pero por un dicho típico que se dice en el Vaticano, que el que entra de papa en el cónclave sale de cardenal. Bertone entra de papa y saldrá de cardenal, como suele ser la norma general, es decir, aquel que se considera más papable nunca lo llega a ser. Hay otros candidatos, posiblemente será Scola el que tiene más posibilidades, incluso el de Estados Unidos, y ya no digo si hablamos de un papa negro, cosa que nunca dijo Nostradamus, es otra profecía falsa. Pues Francis Arice, por ejemplo, el cardenal de Nigeria, tendría bastantes posibilidades. Posiblemente se quede todo en casa, es decir, el arzobispo de Milán, Scola será el que tiene más posibilidades. Pero da igual, ya digo, todos aquellos que entran de papa saldrán cardenales, como es obligado, y lo sabremos antes de que termine este mes de marzo. Yo entiendo, un poco al hilo de lo que decía la pregunta Gloria, si este será el último papa, no va a ser el último papa. Habrá más papas. Lo que sí es verdad, y tampoco se va a llamar Pedro el Romano, nadie, ningún papa con sentido común se llamaría Pedro II, ninguno. Bueno, sí ha habido uno en el Palmar de Troya. Pero así de fuerte. Pero nadie se pondría Pedro el Romano, nadie se llamaría como aquel que inaugura un linaje, una dinastía, una monarquía, en fin, una cosa de estas. Eso es una especie como de tabú del nombre que se da. Nadie se llamaría. ¿Quién va a ser el siguiente? No, ya digo, son especulaciones. Lo que está claro es que va a haber muchos más papas. Pero sí se va a dar una circunstancia muy curiosa. Ahora se habla de San Malaquías. ¿Por qué se habla de San Malaquías? Hubo muchas listas papales, que hubo a lo largo de la Edad Media, incluso en 1600 salió una muy conocida. Pero todas las listas papales eran muy reducidas en número de papas. Y cuando llegaba a ese último papa ya nadie hablaba de la lista de San Malaquías, porque ya había papas. La lista de turno. Se habla de la de San Malaquías porque puso 112 lemas de Urbano II. Y esos 112 lemas, curiosamente, ahora terminarían con Pedro el Romano, con una frase apocalíptica. La diferencia está que los demás son lemas muy abstractos, muy genéricos, y aquí hay toda una frase descriptiva. Eso, con lo que terminaría, no el fin del mundo, no el fin de los tiempos, sino terminaría el papado tal como lo entendemos. Pero, ¿qué ocurre en el momento que el sucesor de Benedicto XVI, el que sea, algunos dicen que se llamará Pío XIII, tomar en cuenta este nombre, Pío XIII, pero si hay un sucesor de ese y hay otro después, la profecía de Malaquías se terminó. Es decir, ya nadie va a hablar de la profecía de Malaquías. Ahora tiene vigencia porque aquel que elaboró la profecía de Malaquías en el siglo XVI tuvo la habilidad de poner muchos papas. Luego ya nadie hablará de ella, porque habrá pasado a segundo plano, será obsoleta. Ya no hay más papas a los que justificar ningún lema. Eso sí, os aseguro que va a haber más lemas, va a haber más profecías de otros profetas, de otros agoreros, que de eso siempre tendremos en esta villa del Señor, y nunca mejor dicho. Por lo tanto,
Iglesia va a haber para rato, pero sí sería bueno, y ahí sí que comulgo, nunca mejor dicho, con Lorenzo, que sería bueno que con este nuevo Papa sí se creara una especie de transparencia, que se abrieran las puertas, que se oxigenara y que muchas de esas crisis internas, muchas de esas cloacas que tiene el Vaticano quedaran, en fin, ya digo, bastante limpias, porque sería un momento importante en estos momentos de cambio, en estos momentos de apertura de conciencia que estamos viviendo, sería un momento clave, fundamental, para que la Iglesia Católica también tomara cartas en el asunto, para que muchas de esas cosas que le están criticando actualmente, y Benedicto XVI hizo mucho, por ejemplo, para que se limpiara la pederastia que hay interiormente, pero se pueden hacer muchas cosas. En el momento que tú permitas, por ejemplo, a los sacerdotes casarse, se terminó la pederastia. Tú dales la oportunidad de que se casen, tú dales la oportunidad de que se desfogue dentro del vínculo matrimonial y se acaba la pederastia. Permiten que las mujeres hagan también sacerdotes, que tengan una participación activa. Todo ese tipo de cosas, si se es capaz de hacerlo el próximo Papa, os puedo asegurar que la Iglesia se va a renovar. Va a ser un momento muy grato para los católicos, para los cristianos en general y para el mundo. Yo creo que ahí está la clave. Estamos en un momento de transición, en un momento clave. No se va a acabar el papado, pero esperemos, y ahí sí que lo deseo con toda mi alma, que la Iglesia se acerque mucho más al pueblo. Bueno, yo con Lorenzo estoy en que el caso es curioso, o sea, que Tarsicio sea equiparable al tal Pedro el Romano que nombra la profecía de San Malaquías, es todo un hallazgo. Pero esto es todo un hallazgo que no tiene ningún valor si lo vamos a estudiar desde el punto de vista que lo veamos. Entre otras cosas porque la Iglesia es una institución que ha funcionado durante largos periodos de su historia sin Papa. Sí, efectivamente es una empresa que ha funcionado durante muchísimo tiempo, durante muchísimos largos periodos sin Papa. En concreto en la Edad Media y en el Renacimiento a veces se pasaban años antes de que apareciera un Papa, y la Iglesia funcionaba porque la Iglesia tiene dos patas importantes. Una es la Iglesia oficial y otra, diríamos, es la extraoficial, que en definitiva está formada por lo que llamaríamos la comunidad cristiana, la comunidad crística, de alguna manera, que esa es la que funciona de verdad. De hecho, los grandes personajes de la religión cristiana, católica, por decirlo de alguna manera, muchos de ellos hay Papa, pero no todos. Cuando nosotros hablamos de los grandes hombres del catolicismo, del cristianismo, pensamos en un San Francisco de Asís, o pensamos en un Erasmo de Rotterdam, o en otros. Y la Iglesia en concreto durante el siglo XX no es precisamente que haya brillado por su digamos, cumplimiento del mensaje crístico que aparece en el Evangelio como el corpus doctrinal, que tampoco sabemos exactamente cómo se creó, porque ese corpus doctrinal es sospechosamente semejante en todos sus puntos, como si hubiera elaborado ad hoc. Vamos, yo hace ya mucho tiempo que digo que la Iglesia la fundó San Pablo. Por supuesto, ni la fundó Jesucristo ni la fundó San Pedro, sino que fue San Pablo precisamente el que estableció todo ese cuerpo, que luego es abonado por los padres de la Iglesia. En este sentido, que exista un tal San Malaquías que se le ocurre decir, bueno, pues esto va a llegar hasta cual, me parece una cosa que no puede ser tenida demasiado en cuenta, teniendo en cuenta que además no solo está la de San Malaquías, sino que hay otras muchas profecías de muchos otros santos que también tratan de definir cuándo es el final de la Iglesia. La Iglesia no se va a acabar, se acabará cuando se acabe el mundo. Ahora, es verdad lo que dice Jesús, el papado tendrá que cambiar de alguna manera ese corpus doctrinal de un modo u otro. ¿Por qué? Porque después del gran cisma de Occidente entre ortodoxos y cristianos, hay una diferencia que creo que es absolutamente evidente, que además luego se acentúa con las famosas propuestas que hace Martín Lutero en su momento. De tal manera que ahora mismo existe una parte del cristianismo, dicho en su conjunto, que puede casarse, donde las mujeres pueden ser cargos dentro de la Iglesia ortodoxa, la gente está casada normalmente, el sacerdote ortodoxo está casado con su mujer, que no pasa nada. La Iglesia tampoco fue célibe todo el tiempo, sino que fue hasta el año 1100 y pico, tú sabrás mejor el dato. Simplemente se puso lo del celibato para que los clérigos estuvieran más preocupados por lo espiritual que por tener hijos y cosas así. Pero realmente todo ese corpus doctrinal que se va creando poco a poco tiene una parte que es la oficial, que es la que sigue más o menos y la que ha defendido hasta ahora
el Papa Ratzinger, que no olvidemos que fue el gran inquisidor de los últimos tiempos, no olvidemos de alguna manera que además es un hombre que tiene un cierto pasado, bueno, con sus cosas, anduvo pues con sus veleidades nazis y un tipo de cosas así, y aunque es un hombre intelectualmente muy poderoso y capaz de haber superado muchas cosas, no olvidemos que es el gran laminador de los grandes teólogos del siglo XX, como son, por ejemplo, Leonardo Boff y algún otro, y el gran, digamos, enemigo de los jesuitas, que han tenido siempre bastantes enemigos, pero en este lo han tenido también. ¿Por qué se ha ido este hombre que dice que sería el precursor del último? Bueno, pues se ha ido fundamentalmente porque yo creo que les ha hecho una pedorreta. En el sentido de que, bueno, lo que se ha encontrado ahí dentro no le ha gustado nada y ha dicho, bueno, yo hasta aquí he llegado, habrá unas cuantas cositas para que arregléis en el futuro, pero yo me inhibo de esto porque yo doctrinalmente no puedo apoyar un cambio implícito en eso que tendrá que traer el próximo que venga, porque evidentemente a lo que no se ha atrevido el Papa Ratzinger es a modificar todas esas cosas que apuntaba Jesús Callejo, o sea, el matrimonio de los sacerdotes, solucionar el problema de los miles de sacerdotes que ya están casados y que ejercen su ministerio como sacerdotes, porque el que es sacerdote consagra el cuerpo de Cristo, lo diga o no lo diga, el cuerpo doctrinal de la Iglesia, y se casan algunos, como por ejemplo Enrique Castro, que tenemos en Madrid, y otros muchos que todos conocemos. Oye, perdona, Juan Ignacio, sobre lo que has estado hablando, hay gente que apunta que el Papa se va porque ha tenido amenazas. ¿Lo habéis oído? Sí, también se ha a raíz de lo que ha escrito, de pero amenazar a un hombre que está a las puertas de ver a Pedro Botero o a San Pedro, no creo tampoco que sea muy eficaz, porque ten en cuenta que Ratzinger nos hemos de enterar, antes de 2 años, este hombre evidentemente va a morir porque es muy mayor y porque está lleno de achaques, tiene un montón de historias. A lo mejor lo que se ha marchado es para que no le dieran la sopa que le dieron a Juan Pablo I, ¿sabes? Podría ser esa una de las razones, dice, no, para que me envenenen esto me enveneno. Porque además no olvidemos que los papas que han muerto envenenados en la historia de la Iglesia, que es una institución política, no es religiosa y espiritual, pero es una institución política, indudablemente, han sido ya varios. No solamente Julio II, podemos hablar de Sisto IV y de algunos de los que se sospecha que murieron en circunstancias, digamos, lógicas después de haber tomado arsénico. O Cantarella, por ejemplo, que era lo que le gustaba a los Borgia. La historia de la Iglesia no es precisamente la historia de una gran lección moral, está claro. En su parte oficial, en su parte no oficial, sí es la historia de una gran lección moral, por parte de muchísimos hombres, los que algunos de los que he mencionado aquí y muchísimos otros. Yo, por ejemplo, traería a personajes conocidos, ya he hablado de Roger Bacon, de San Francisco de Asís y de algunos otros, pero también de Erasmo de Rotterdam y otros menos conocidos, como por ejemplo Gilbert Herol, el segundo o tercero maestro del Temple, que también tiene un cuerpo doctrinal muy interesante. En fin, lo que se pregunta. Según la profecía de San Malaquías, el último Papa, Pedro el Romano, saldrá del Vaticano acompañado de sus cardenales sobre un montón de cadáveres. Eso no hace falta profetizarlo, es muy posible. Cualquier día, a cualquier wahabista, por ejemplo, le da por meterse con un cinturón de bombas en el Vaticano y no sería demasiado difícil encontrarnos con esto. Pero indudablemente la Iglesia va a seguir. Y ahora en serio, y aquí es donde tenemos que dejarnos de San Malaquías y de historias así. Si la Iglesia no cambia de rumbo, teniendo en cuenta el nivel de vocaciones que tiene ahora mismo, posiblemente terminen siendo todos negros. Entonces, claro, todos negros. Claro, lógicamente, porque ahora mismo el gran alimento de los seminarios cristianos está en África, evidentemente. También un poquito en Asia. Pero es que ahora mismo tú vas a cualquier convento de monjas, y no solo Eche, por ejemplo, y todas las señoras son de color, se parecen mucho a Aretha Franklin. Claro. Allá donde uno esté, yo en mi barrio, los 2 curas de mi barrio, digamos, más canónicos, llevan jubilados ya un montón de años, que son David y Alfredo, y tienen que seguir ejerciendo el ministerio porque no hay quien les reemplace. Porque está claro que la Iglesia ya no vende la burra, por decirlo de alguna manera,
y que si quiere continuar tiene que haber un cambio, y ese cambio, a lo mejor tenía razón San Malaquías, no le va a protagonizar el Papa Ratzinger, tendrá que ser otro el que venga. Por lo tanto, lo que tampoco podemos hacer es extrapolar el fin de la Iglesia según la profecía de San Malaquías con un fin de la Iglesia. La Iglesia no va a terminar porque las ideas que tienen que ver con lo trascendente no van a terminar nunca. Existirá Iglesia, haya Papa o no haya Papa, y alguno se abogará a sí mismo que es Papa, como le pasó a Clemente, al ciego este del Palmar de Troya. Así que, y desde luego lo que no se puede extrapolar es el fin del papado de San Malaquías con otro fin del mundo, que estoy aburrido ya, Estoy ya aburrido porque es que hay un fin del mundo cada fin de semana, y aquí, claro, aquí el único fin del mundo que yo conozco es que hay cada segundo para alguien, en una UV o en cualquier sitio. Bueno, que hay un fin del mundo que nos vamos todos a hacer gárgaras a la vez y tal. Bueno, pues sí, luego no queda nadie para llorar, pero realmente qué importancia tiene todo eso cuando en este momento se está matando a alguien, y ahora otro, y ahora otro, y ahora otro, en cualquier parte. O sea, esto del fin del mundo y el fin del papado, la Iglesia, por supuesto, no se va a terminar. No también me parece a mí que van a tener que poner el chiringuito un poquito en la moneda, Bueno, yo la verdad, después de la elocuencia de Maese Cuesta, pues yo creo que estoy con él en una cosa. Yo estoy hasta las narices de las profecías, sean de San Malaquías, sean de Nostradamus, sean de los mayas. Para empezar, porque es como que nosotros mismos nos incitamos a no vivir tranquilos. O sea, parece como que si no tenemos esa espada de Damocles ahí arriba, pendiente de un hilo y que en cualquier momento nos pueda cortar el cuello, parece como que no vivimos a gusto. Y respecto, y para no perder las costumbres, tanto con Jesús como con Loren, pues estoy de acuerdo con los dos y no estoy de acuerdo con ninguno. Sí es cierto, o sea, estoy de acuerdo en que para mí las profecías de Malaquías como tal y como de Malaquías no son. Considero que esos 112 lemas fueron escritos hacia finales, bueno, pues en el siglo XV, XVI, no en la época de Malaquías, y que, sobre todo porque coinciden todos los primeros lemas, pues prácticamente es que parecen hechos pues a toro pasado, y evidentemente están hechos a toro pasado, y que incluso algunos de ellos pues se hace referencia y se cometen errores propios de un libro de la época. O sea, como, es decir, es como quien está haciendo un examen, copia del de al lado y comete los mismos errores que él está haciendo, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de las profecías de Malaquías, pues bueno, que como San Malaquías para mí son falsas, que sí que hay, bueno, pues hay un, cuanto menos, a partir de 1500, pues bueno, algunas coinciden más, otras coinciden menos. Sí es cierto que cuanto menos, y ahí es donde en parte estoy de acuerdo con Loren, es que sí que cuanto menos es una casualidad lo que está pasando en la actualidad con Bertone. Yo, en principio... Una señal. Eso es una señal. Eso, a ver, ¿dónde están mis micros de mano? Yo creo que ya no podemos salir de la sala. Pues lo que vamos a hacer. Según la profecía de David Santinella. Bueno, tendré, no sé. La cuestión está en que sí que cuanto menos parece es tremendamente curioso esa casualidad en que precisamente el camarlengo, ¿no?, que todavía, que es el Papa en funciones en la actualidad, pues a él sí que se le puede atribuir el tema de Pedro Romano. Luego hay otra cosa, y es, en la actualidad, a ver quién tiene narices de colgarle el cascabel al gato. Es decir, que la Iglesia católica son dos partes, está claro. Una cosa es la gente, por
decirlo de una manera que la siente de verdad, los misioneros, la gente que está ayudando a los pobres, los que les está dando de comer, de verdad, lo siento, o sea, voy a decir lo que pienso. Esa es una parte de la Iglesia, y luego está la otra, que es Iglesia Católica S.A. Y eso es lo que tiene que cambiar, eso es lo que va a desaparecer en principio. Y lo que decían, no es necesario ser ningún vidente ni tener profecías como para ver que en la actualidad eso tiene que ser así. Que no va a desaparecer, como decía Maese Cuesta, esa otra parte, la parte misionera, la parte real, la espiritual, la auténtica, la que sigue los conceptos y los preceptos de Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Esa es la que va a persistir, y eso para mí no es la Iglesia. No es la Iglesia que nosotros hoy conocemos. ¿Cómo? Esto es el show que ayer estaba preparado. Oye, que te juro que no es tan mago, ¿eh? Yo ya estoy mosqueada. No, eso tiene que ser arriba, ¿no? ¡No! Manos arriba. Bueno, pues el tema está... el problema actualmente es quién le vuelca el cascabel al gato. Es decir, esto es como la situación política en España. La cosa está tan tremendamente jodida que a ver quién es el guapo que colocan de papa ahí y que se pone a barrer. Y se pone a solucionar todos los problemas de la curia vaticana, si de los obispos, de la federastia, del banco... Si le dejan. A eso es a lo que me refiero. Entonces, ya estaban avisando, uno de los cardenales, ayer por la noche vi la noticia así rápido en titulares, que el cónclave será largo. Evidentemente. O sea, eso sin contar con los Batileaks, con toda la información que hay ahí, ese informe al que se ha estado aludiendo haciendo referencia. ¿Tiene que haber un cambio? Sí. ¿Que a ver quién le cuelga el cascabel al gato? No seré yo. ¿Que Ratzinger habrá dimitido o habrá lo que sea? No porque peligre su vida. O sea, quien sea padre, y más a esas edades, como decía, cuando ya tiene un pie en el otro lado, pues le puede dar igual su vida. Otra cosa es, no le daría igual la vida de sus hijos, ¿no? En ese caso, si los tuviera, claro está. No, digo si los tuviera, haciendo también referencia a lo que decía Jesús, de que evidentemente esto tiene que cambiar, los curas o los sacerdotes se tienen que poder casar, sobre todo también para entender la realidad y los problemas humanos y de la realidad, o sea, lo que es la verdadera vida, el día a día. Bueno, que el tema de la mujer en la iglesia, pues que de una vez por todas se tendrá que solucionar, pero es otra cosa más, a ver quién le cuelga el cascabel al gato. Y que no me creo que la iglesia vaya a desaparecer, ni una parte ni la otra, ni la real ni la empresarial. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Tenemos un mes por delante muy divertido, sobre todo a nivel periodístico también. Tenemos un mes tremendamente divertido y del cual yo creo que de aquí a un tiempo no solo por supuesto tendrá que haber ese nuevo papa, sino que se podrán extraer conclusiones que nos van a dar para hablar durante un año más. Nada. Quisiera simplemente matizar un término de lo que ha dicho David, porque son datos que hay que tener. Eso sucede, evidentemente iba a suceder porque la Iglesia, por mucho que quiera o pretenda estar en el terreno espiritual, es una institución eminentemente pragmática, que lo ha demostrado muchísimas veces en la historia, y podríamos ver muchísimos casos en los que se saltan por las narices la doctrina oficial. Veamos, por ejemplo, el comportamiento de los misioneros en África, que a pesar de que la doctrina oficial es de que el preservativo es terrorífico y es malísimo con el SIDA y todas estas cuestiones, evidentemente los misioneros dicen, bueno, una cosa es lo que diga el Papa y otra cosa es lo que haré yo. Os traigo, por ejemplo, una anécdota muy interesante. Los años antes de la
la guerra, en los años 20, había una institución en Sevilla que eran las monjas pajilleras. No sé si eran de San Juan de Dios o algo así. Que es una institución que se creó para atender a los mutilados de guerra y tal, que no podían funcionar por sus propios medios y tal. O sea, la Iglesia siempre ha sido muy pragmática y cuando ha querido se ha pasado la moral por donde va a aparecer. Lo bueno es saber qué son. Bueno, a ver, ¿qué pienso? Pues que después del Papa que venga vendrá otro. Igual que ya el mundo, como se ha comentado, se tiene que haber acabado 20.000 veces y todavía estamos aquí. Como no sé qué decir, vamos a darle un toque alquímico a todo esto. Los cardenales visten de rojo. No, ciertamente visten de púrpura. Porque viene del griego púrpuros, que significa lo puro de lo puro. ¡Qué pena! Ya tenemos a 100 y pico de puros. No puros, no. Puros, pero puros. Puros, ¿no? Punto 1. Punto 2. Vamos a ir con la alquimia. Pero qué putrefacción, qué error, qué Saturno, qué plomo, como decía Lorenzo. ¡Cuánta mierda! ¿No? ¿Qué habrá en esos papeles que se llevó toda esta gente, no? Es que es evidente que como no haya una reforma, esto se hunde, el barco se hunde. O sea, antes a lo mejor había, pues, no sé, se metía la gente en la iglesia también por hambre, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Y había muchas familias, sobre todo en Cataluña, en las casas de campesinos, había un hijo que, o bien la hija, o bien un hijo, tenía que ser sacerdote o tenía que ser monja, y había que alimentar el sistema. Hoy hay que ir a África, ¿no? Como dicen por aquí, o tener aquí una... En fin, ¿no? Qué barbaridad. Pero lo que es evidente, que en términos alquímicos toda putrefacción necesita de un lavado. Hay que sacar esa negror, todo ese mal olor, toda esa peste, hay que limpiarla, ¿no? Y ahora creo yo que es el momento. Y si no lo hacen ahora, no sé cuándo lo van a hacer, y si no lo van a hacer, esto pues es como esa sociedad anónima que dicen por aquí, no ha sonado nada, o sea, vamos bien. La espada de Damocles la tengo yo. Ten cuidado. Y bueno, pues poco más, que veremos cambios porque la sociedad está cambiando a una velocidad aceleradísima, y no solamente la sociedad, la Iglesia forma parte de la sociedad, o cambia o se muere, es que no tiene más. Por tanto, pues ahora veremos a ver qué pasa y qué reformas hay y qué hostias van a haber, qué hostias, ¿no? Yo tengo un amigo que decía que no iba a misa porque daban hostias, yo no voy por eso. Bueno, pues va a haber unas guerras ahí, va a haber porque además hay gente muy cerrada, todavía muy poco aperturista y bueno, y ahora se imponen cambios. Yo no sé si realmente el Papa está enfermo y por eso renuncia, está cansado. Yo para mí que hay tanto mal rollo ahí dentro y tanta porquería que el tío dice, no viene aquí. En fin, porque esto no hay quien le ponga cascabel al gato, ya vendrá otro que sea más joven, que tenga más fuerza, que tenga unas ideas diferentes y sea capaz de meterle ese cascabel al gato, como dice David. Bueno, entonces decimos que la clave, ahora que te lo paso, Lorenzo. Es una profecía, voy a hacer. Sí, a ver, espera. La clave entonces está en el cambio, pero sí es cierto que siempre dejan que cambiemos los demás. Estas instituciones laicas no cambian y entonces verdaderamente yo pienso como vosotros, todos tenéis vuestra razón y además yo la comparto porque es verdad, es un cúmulo de razones muy válidas y verdaderas. Entonces, lo que sí está claro, y yo opino así, personalmente, que el cambio tiene que venir, pero ya, porque lo demanda las personas, la sociedad lo está demandando, y ellos tienen que acogerse a esos cambios, porque si no, como bien decía Luis, aquí va a haber de todo. Pues yo estoy convencido de que no lo van a hacer porque no les sale de debajo de las faldas. Es que es así. Tiene que hacerlo por evolución, Loren. Pero, Gloria, o sea, no me voy a remontar a un tiempo pasado donde ha habido situaciones posiblemente parecidas e incluso más serias que las de ahora, ¿no? Periodos con 3 papas a la vez, por ejemplo, ¿no? No, me voy a los años 70. Es que en los años 70 se produjo un fenómeno muy parecido al que se está produciendo ahora en cuanto a corrupción dentro de la Iglesia.
Es decir, pues ahí había un señor que era el director del Banco Vaticano, que era además el guardaespaldas de Juan Pablo II, el señor Marcinkus. Le llamaban el gorila porque verdaderamente ver a ese señor daba miedo, ¿no? Y ver la relación que tenía con Roberto Calvi, por ejemplo, la relación que había con toda la masonería, la propaganda DUE, la relación que había con la Cosa Nostra, ver cómo uno de los implicados, Lucio Gelli, acabó colgado del puente de los monjes grises en Londres. Es decir, es que el periodo aquel de corrupción fue tan brutal que simplemente se acabó olvidando, se dejó de hablar de ello y hasta el día de hoy. Por eso te digo que yo no creo que vaya a cambiar absolutamente nada. Y digo más, ahora mismo el señor Ratzinger Z está en la fase de dejar nombrado, prácticamente colocado a su candidato para que de una forma u otra se produzcan esos cambios. Ratzinger es curioso, ¿no? Porque, como bien sabemos, era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, es decir, la moderna Inquisición. Era un hombre que se le atribuía muy duro, ¿no? Se decía que era realmente duro, al punto de que uno de los mejores titulares que yo he visto es el Papa Ratzinger, rodeado de gente, y el titular era el pastor alemán. La verdad es que es un titular realmente bueno. Pero dentro de lo que cabe, cuando uno empieza a leer escritos del Papa Ratzinger, antes de ser Papa, te das cuenta de que él estaba ya en la fase de criticar este centralismo que tiene la Iglesia. Es decir, él aboga porque las diferentes conferencias episcopales vayan cogiendo fuerza, las pequeñas iglesias vayan cogiendo fuerza, la Iglesia en definitiva sea lo que tiene que ser, un núcleo formado por diferentes núcleos que orbitan alrededor, no uno solo que está mandando sobre todos los demás y que además no atiende, no hace caso de sugerencias. Podríamos hablar pues, de la teología de la liberación, con todo el machaque que entre otros el propio Benedicto XVI tuvo con esta gente, pero aquí es donde voy a lanzar mi profecía. Porque si finalmente Angelo Scola, que sería más o menos el... Ese no hay que nombrarlo, ¿eh? Bueno, pues si Angelo Scola, que es el menos malo, aparentemente, el candidato oficialista, por decirlo de alguna forma, el que más le gusta al Papa Ratzinger, o cualquiera de los que él defendería como futuros papas, sale, yo ya vaticino que el año que viene en esta mesa redonda estaremos hablando del nuevo conclave. Estoy seguro. Porque le van a dar la sopita a la que te ilusión. De todas maneras, Loren... ¿Esto funciona? Sí. De todas maneras, Loren, ya sabes que de vez en cuando en la historia de la Iglesia ha salido un papa, del que todo el mundo esperaba una cosa, pero luego resulta que ha salido rana. No olvidemos el caso de Juan XXIII. No olvidemos el caso de San Juan XXIII, que parece ser que iba a ser un monigote, como en su día Calixto III, o como en su día pudo ser incluso hasta Alejandro VI, y sin embargo luego ha salido rana y ha organizado muchas cosas. En el caso concreto de Alejandro VI, que todo el mundo pensaba que este iba a venir a llevárselo crudo y a alargarse, de alguna manera, y sin embargo, aunque sea el Papa Borgia y tengamos la idea de que era el envenenador y todas estas cosas, sin embargo, le fue muy lucrativo a la Iglesia porque a partir de ese momento las finanzas crecieron. O sea, quiero decirte que de vez en cuando pasa, sale un Papa rana, a ver si el próximo es así, que sea capaz de cambiar esa tendencia. Tienes el ejemplo, es decir, Juan XXIII podemos considerarlo un Papa rana, ¿no? Es decir, era un hombre con una mentalidad muy abierta y además, al contrario que los anteriores y el posterior, era un hombre muy cercano al pueblo. Le gustaba, como Juan Pablo II le gustaba, pero cuando llegamos, él abrió la Iglesia. Pero eso molestó. Y cuando se atisbó que podía, 2 papas más tarde, ocurrir lo mismo, cuando llega un señor que se llama Albino Luciani, que quiere cambiar, y que quería cambiar absolutamente toda la porquería que había detrás de esa institución lamentable que era el Banco Vaticano, ¿no? Bueno, pues cuando intenta eso, joder, es que a los 30 días bueno, le obligan a morirse. Claro, pero porque según había salido la fumata blanca, uno de los cardenales dice, esta vez el Espíritu Santo se ha equivocado. Y se estaba refiriendo fundamentalmente a que un papa, que era el obispo de Milán y que era muy cercano al Partido Comunista de aquellos momentos italiano, no era el adecuado para lo que en ese momento hacía falta, que era terminar con el muro de Berlín. Porque podríamos hablar de Lech Walesa y su papel que tuvo que tener en todo esto. Y el Solidarnosc. Bueno, vosotros queréis preguntar algo, ¿qué opináis? A ver. Bueno, pues nada. No, sí, pero... Ah, que no lo he visto. Tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos a ir de prisilla, ¿vale?
Gloria, que una de las cosas que me di cuenta era de que no habías invitado a ninguna mujer a ninguna ponencia. Y me extrañó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no hay mujeres que hablen de este tema? Han venido mujeres, pero esta vez me ha Esta en tocado. concreto me extrañó. Es que además me gusta rodearme de Pero chicos. tú lo tenías que haber hecho. ¿Qué quieres que te diga? Porque tú sabes más que ellos. No tienes ni idea. ¿Cómo te venimos mujeres a decir las cosas? No, verás, te cuento. Hemos En pasado de un patriarcado y tenemos que volver otra vez al matriarcado porque Espera, están espera, pequeñitos. tranquila, pero vamos a ir despacio, igual que la evolución. Aquí pasa una cosa, aquí han venido mujeres. Han venido mujeres, pero pocas, ¿por qué? Porque ellos te lo pueden corroborar. Hay muy pocas mujeres dentro de este mundo, ¿sí o no? Y además, insisto, es que me gusta. Pero si es que me gusta. Es que no nos hace falta. De todas formas, yo creo que no, un segundito. De todas formas, yo creo que estás equivocada. Nos estáis viendo aquí en las conferencias, pero por la noche estamos de drag queens. Exacto. Además, es justo decir que hay una mujer aquí, por ejemplo, que tiene un programa de radio sobre estos temas, ¿entiendes? Que entiende perfectamente todo esto, que es María José, por ejemplo, que más tarde o más temprano estará aquí o en cualquier otro sitio. Seguramente. Bueno, de todas maneras, no. Lo que vengo a deciros solamente, Gloria, es que a mí el Papa Benedicto sí me lo dijo. A mí sí me dijo. El Benedicto XVI, mi Papa Ratzinger, que ha estado en las SS, pero da igual, aquí hay mucha gente que ha cantado cara al sol, ¿eh? No pasa nada. Y no te vamos a decir nada tampoco. Bueno, pero políticamente aparte de eso, no, pero que no pasa nada. Está donde está y todo el mundo tiene su pasado. Te voy a dar la razón, pero es decir, Joseph Ratzinger, posiblemente como tantos y tantos jóvenes alemanes de aquella época, ¿Y españoles no comulgaban con el nazismo. Les obligaron a ir. Ni con el franquismo. Bueno, que no quiero hablar de eso. de verdad Nos que hemos ido mi idea a solamente es pedir a los profesionales que nos han acompañado aquí durante todo este fin de semana su opinión sobre un tema tan candente como es la marcha de este Papa. Nada más. El resto cada uno de nosotros puede opinar, puede pensar, puede sentir a su forma y es muy libre. Pero yo sí que quería, y para terminar por temas de horario, yo sí que quería, en primer lugar, insisto, yo quiero ser agradecida, quiero daros las gracias a todos los que estáis y los que faltan porque no han podido y porque han vuelto a casa. Daros las gracias porque una vez más, este año 12, que tiene una simbología especial que he visto en la bandera, en la charla de Jesús, en esa banderita que nos une a todas esas naciones y que simboliza de alguna manera la fraternidad. Bueno, pues yo quiero poner énfasis en eso. Hemos llegado, que no es poca cosa, a un congreso número 12 y hemos llegado además con las personas con las que hemos empezado desde el principio, que son mis 4 ángeles guardianes carnales, y que les debo mucho además, y de ellos salen siempre las mejores ideas y a ellos voy a pedir ayuda y a pedir consejo cada vez que hago un nuevo congreso. Por lo tanto, no es solo lo que yo decida, es simplemente un grupo de amigos que entre todos deciden lo mejor, lo más adecuado, lo más candente, y quiero seguir haciéndolo así porque a mí me ha ido muy bien y yo creo que a vosotros también, de hecho está lleno por algo, y darles las gracias infinitas y nunca me cansaré. Así que chicos,